Romanitas y romanitos, buenas noches, agradecidos de que nos hagan entrar en sus hogares y compartir estos ratitos de pasión emeritense, ¿para qué nos vamos a engañar? Ustedes nos ven gracias a Maima Almendro, que es la invisible, pero sin ella nada sería igual. Es la realizadora, la productora, vamos, que nos ven gracias a ella, que cocina, es la que nos cocina este programa. El director del programa es el mismo director de Televisión Extremeña, es decir, el pasmo de Almendralejo, el cañoncito pum de Tierra de Barro, el merengue de Las Viñas y el vikingo del regadío, Fran Morillo, para entendernos también. Y yo hoy siempre les hablo de lo mismo, les digo que vergüenza ya mi edad, ¿para qué? Y prefiero hablarles del corazón. Quien da la cara aquí soy yo, es decir, este periodista de barriada, ¿qué digo de barriada? De calle, que intenta hacer comunicación de proximidad, prensa de cercanía, no tengo otra cosa. Miren, a veces nuestras fatiguitas nos llevan a hablar de temas del corazón, que es un asunto en el que los médicos, y esta noche tenemos un médico aquí, sobre todo los cardiólogos, los poetas y los que somos aficionados al fútbol, también tenemos el corazón un poco tocado por muchas cosas que pasan. En la vida, en el fútbol y en la política y en la sociedad hay titulares indiscutibles. Yo lo sé muy bien porque siempre he sido un suplente indiscutible, ¿para qué nos vamos a engañar? Un equipo de fútbol puede carecer de titulares, Alemania o incluso algunas selecciones africanas, decía, eran 11 negritos que jugaban, me decía, es muy difícil ganar 11 hermanos, pero un partido político, una región no puede vivir sin tener un titular indiscutible. No hay nada tan difícil como el corazón, pero yo creo que en la sociedad tenemos que acostumbrarnos a que alguien capitanee un equipo y lo dirija. Hoy tengo a dos presidentes, salvando las distancias, y que van a hablar, sin embargo, de lo que me decía antes Francisco, que es una religión. El fútbol es una religión laica, cuyo Dios es un balón, como dicen los argentinos, una esfera rellena de aire, es decir, de cuero relleno de aire, y cuyos templos llaman el Metropolitano, el Santiago Bernabéu, el romano José Fouto. No digo el Camp Nou porque veremos si es un templo o un aquelarre. La semana que viene vamos a salir de estas dudas. Pero en fin, hoy tengo aquí a mi izquierda, donde si no, a don Guillermo Fernández Vara. Muy buenas noches. Muy buenas noches. La gente se cree que te tengo estima porque sueles venir a mis programas, pero tú y yo sabemos que el afecto viene de antes, cuando tú ibas al fútbol siendo una persona normal y llevabas a tu hijo del fútbol a los partidos. ¿Esto lo echas de menos, ir al fútbol y no ser una persona normal? Sí, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Y piensas que algún día podrás recuperar esto? Pues con esa esperanza vivo y tengo. ¿Quién te llevó a ti al fútbol de pequeñito de la mano? Los primeros partidos que yo recuerdo, mi padre, pero muy pronto fui capaz de hacerlo de manera autónoma. Yo me recuerdo siempre cerquita de un balón de fútbol. Es verdad. Bueno, a lo mejor yo he dicho lo normal, a lo mejor en Olivenza todavía puedes ir como una persona normal. Sí, en Olivenza sí, sí. O sea, que eso es lo que no cabe. Oye, una cosa, yo te voy a confesar una cosa, Guillermo. Yo nunca votaré a un político a quien no le gusta el fútbol. Porque es que me parece que es un tío que se pierde la pasión y la grandeza del fútbol. Es decir, que no... Que se pierde emociones y cosas que son cosas de la sociedad, y por lo tanto, si no le gusta el fútbol, yo creo que está alejado de la sociedad. No sé qué piensa. Sí, yo recuerdo que cuando ejercía la medicina, siempre decía que para poder analizar adecuadamente la personalidad de alguien, al que además le gusta el fútbol, después de examinarlo, tienes que preguntarle cuál es el siguiente partido que va a ir a ver y verlo con él, ¿no? Porque ahí es donde sacamos nuestro otro yo, ¿no? Yo he conocido a gente, y conozco a gente que son de los más templados, de los más pausados, pero que luego en las gradas del Santiago Bernabéu te lo encuentras al cabo de los 15 días y son capaces de cualquier cosa, ¿no? Sí, yo también me ha pasado lo mismo. En mi época se decía, claro, parezco el abuelo Cebolleta, que en realidad un noviazgo no se consolidaba hasta que a tu novia le hacías entender lo que era el fuera de juego. Pero tú y yo, que vamos al fútbol solos, tú no te ves con Luisa ni me verás ni con la madre de mis hijos, eso creo que no lo han logrado entender. Pero cuando empezamos, María Luisa y yo, hace ya muchos años, al principio veía conmigo el Estudio Estadio y los partidos, y ahora que nos hemos vuelto a quedar los dos solos en casa, habitualmente vemos los partidos juntos. Se ha convertido en una culé también. Madre.
llamativa. En fin, el otro día leía en El País... Ahora está muy contenta con Ansu Fati. Sí. ¿Será que le recuerda a sus niños? pero en blanco. El otro día leía en El País, que lo recomiendo, tiene una sección a Ricky Rubio y decía que expresar tus sentimientos es un símbolo de fortaleza. Me gustó mucho porque venía a raíz del fallecimiento de su madre, pero por eso muchas veces aquí digo, yo prefiero expresar los sentimientos, que así no me voy a equivocar por lo que estamos haciendo. Bien. Y a mi derecha, geográficamente, aquí a mi derecha en Televisión Extremadura creo que no hay nadie, pero bueno, tengo a don Francisco Puerta. Usted es la primera vez que venía aquí, ¿verdad? Es la primera vez. Pues fíjese usted, aquí tiene usted una televisión de cercanía, como le estoy diciendo, una televisión muy de barriada. Mire, no es un consejo, es decir, que es simplemente una frase que le quiero decir, pero no sé si usted la comparte porque es un pensamiento mío. No, las metas que se marca uno a veces vienen condicionadas por factores externos. Para mí, el no salvarte del descenso a lo mejor es un triunfo en algunas temporadas. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que plantearse un objetivo y tener una meta en la vida es de las cosas más importantes porque tiene rumbo. Alguien que va andando por la vida sin un rumbo determinado, pues parece que cualquier sitio o cualquier final le parece bien, ¿no? Nuestro final este año es terminar en la segunda B sin ninguna duda, o sea, este es nuestro final. Nuestro final es mantenernos en la categoría y estamos haciendo todo lo posible y haremos desde el club todo lo posible para mantener el equipo, lo posible y lo imposible para mantener el equipo. ¿Usted es consciente que los grandes éxitos no se consiguen en la primera? Sí, yo me he tropezado en la vida varias veces y yo creo que una de las características que tengo es la insistencia y sobre todo la constancia, ¿no? Yo creo que en mi vida profesional, y he trabajado como consultor de grandes compañías durante muchos años, pues tú piensas que delante o al frente de las grandes compañías hay hombres extremadamente brillantes, ¿no? Y te das cuenta que hay hombres que creo que tienen dos características, una que es la insistencia y la constancia y el trabajo, y otra que es la pasión por las personas. Para mí son las dos características que debemos manejar, ¿no? La pasión por las personas y el tema de la constancia y el trabajo. ¿Podrá ser un buen lema con alma, con calma y con equipo? Pues claro, con alma y con calma, si no tienes equipo detrás... También es verdad, o sea, hay que tener músculo suficiente. Y yo creo que el Mérida tiene más músculo de lo que aparenta, ¿no? Probablemente porque cuando los empieces, la partitura empieza de una determinada manera que el director de orquesta no ha previsto, los finales pues tienen que estar muy cogidos de la mano, es decir, tú tienes que estar muy encima porque y llevándolo al mundo del fútbol, por ejemplo el Deportivo, ¿no? El Depor, un clásico, un equipo que ha hecho un equipo para segunda división. Otro día hablábamos con Lendoiro cuando vino aquí a jugar contra el Extremadura y le dejamos el Romano para entrenar su equipo, ¿no? Y hablamos con Pepe Foto y yo con Lendoiro y nos explicaba cómo el equipo estaba en esa situación, ¿no? Un equipo que había salido para no solo mantenerse sino estar entre los primeros y poder ascender a primera división, pero a veces la partitura no sale como uno cree, ¿no? Yo creo que ahí lo primero es no desfallecer, la constancia y obviamente tener la mano derecha suficiente como para hacer los cambios en los momentos oportunos, que yo creo que es lo que vamos a hacer, ¿no? Guillermo, a ver cómo escapamos de esta. ¿Tú crees que España, los españoles, somos muy del minuto 93? El gol en tiempo de descuento, ese gol que transforma la debacle en gloria al final, y tú sabes por dónde voy. Sí, bueno, somos culturalmente cercanos a esa aproximación de que aunque sea de penalti o fuera de juego, el gol en el último minuto vale, ¿no? Pero yo creo que un equipo de fútbol es algo de una enorme complejidad. Yo recuerdo un libro que escribió Valero Rivera, entrenador del Barça de balonmano y de la selección española durante mucho tiempo y que a mí me ha servido en la vida porque cuando tú tienes que manejar equipos humanos, lo mismo da que los manejes dentro de un vestuario a que los manejes en un escenario que tiene que ver con una empresa o con la política, ¿no? A veces tú no te das cuenta de que simplemente tocando alguna pieza, por lo que decía Paco antes, a veces los cambios no consisten en decir aquí no me vale ninguno, o me valen todos, o no me vale la mitad. A veces tú encuentras el equilibrio cambiando en un momento dado a un futbolista de sitio. Por ejemplo, el Barça ha empezado a jugar mejor cuando ha recuperado a Rakitic. O el Madrid, cuando ficha a Casemiro, todo el mundo piensa que estaba fichando un jugador de segundo nivel y ficha aquello que necesitaba para tener equilibrio en el centro del campo, que al final los partidos se ganan en el centro del campo. Los equipos, evidentemente, tienen que tener gente que meta goles, pero donde se ganan y se pierden los partidos,
básicamente es en el control del juego, en el control del centro del campo, ¿no? Por eso cuando las cosas no salen, alguien tiene que parar, templar y mandar, ¿no? Lo primero que se nos ocurre a los aficionados, que no tenemos ninguna responsabilidad, pues digan, fuera el entrenador, o venga, hay que fichar ahora a 5, no, esa no es la cuestión. A veces la cuestión está en algo mucho más sencillo, y es, hay que tener la suficiente paciencia como para esperar el momento en el que uno sea capaz de encontrar ese punto de equilibrio que en un equipo es absolutamente imprescindible. Pero el fútbol, igual que la política, es inmediatez. Uno vale lo que te vale tu última temporada. A mí cuando me hablan, antes he puesto el ejemplo, que me lo tienes que explicar muy despacio porque eres del Barça y encima has inoculado esto a tu familia, que eso sí que no tiene disculpa. Es decir, el partido del siglo dura esto, al día siguiente ya habrá otro partido del siglo, ¿no? Sí, ahora está todo lleno de partidos del siglo, ¿no? Por eso. Y además, yo creo que el fútbol, hay un antes y un después del fútbol y las televisiones, ¿no? O sea, cuando tú tienes, como ocurre en estos momentos, a un Real Madrid o a un Barcelona o un Atlético de Madrid, algo menos, que reciben una parte muy importante del pastel de las televisiones, se está compitiendo en desigualdad. Es decir, hay otras ligas donde el efecto que se produce es inverso, ¿no? Pero claro, cuando hay una diferencia tan brutal, de tal suerte que hay partidos en los que un jugador del Barça o un jugador del Madrid o un jugador del Atleti gana tanto como el equipo contrario entero, claro. Hay una enorme desigualdad, ¿no? Sí, te la ha dejado Guillermo votando. Los jugadores, los futbolistas juegan sobre el campo. Los dirigentes del club juegan sobre patrocinadores, accionistas importantes, sobre marcas comerciales que te tienen que ayudar y se pueden permitir. Es decir, ¿qué pasaría si el Paris Saint-Germain o el Manchester City, que son dueños, cuyos propietarios son unos jeques, ganan un año la Champions? Es que a mí me parece, también es verdad que decía uno que si el fútbol fuera negocio los propietarios serían los bancos los jeques, y los jeques ya están ahí. Sí, y muchas veces creemos que a golpe de talonario se pueden conseguir cosas, ¿no? Y es verdad que obviamente tener buenos jugadores, pero las individualidades no hacen que un equipo puede marcar la diferencia en momentos dados. Hay jugadores que la marcan, Messi la marca, ¿no? Yo creo que está marcando una época, Cristiano Ronaldo la marcó cuando llegó al Madrid. A mí me gusta más el Madrid, yo soy madridista, y a mí me gusta más el Madrid de hoy, que donde hay un conjunto de jugadores, donde pues hay jugadores muy importantes, hay descubrimientos importantes, como puede ser Fede Valverde ahora mismo, Benzema que ha vuelto a ser un extraordinario jugador cuando ha podido desarrollar toda su capacidad. Totalmente, y cuando ha dejado de ser el delantero centro típico que de marcar goles, donde se la deja un poquito más de espacio. Una cosa de la que yo estoy absolutamente convencido. Tú citabas el Manchester City o el Paris Saint-Germain. Probablemente tú sumas plantillas y ninguna de las dos plantillas tiene nada que envidiarle ni al Barça ni al Madrid. Totalmente. Más caras son. Pero ¿sabes qué es lo que pesa la historia? Cuando tú sales en unos cuartos de final o unas semifinales o una final de la Champions, te tiemblan las piernas, incluso al más experimentado. Cuando sale Sergio Ramos después de haber jugado tantas Champions, ese día se crece. Cuando sale, sí, les pasa además porque lo cuentan. Es decir, es que cuando los ves salir del vestuario, ves salir al que sale acostumbrado a salir, al que se sabe que se está jugando el ser o no ser, ¿no? Porque y el escudo muchas veces da un plus. Claro. El escudo da un plus, ¿no? Vestir la camiseta del Madrid no la puede vestir cualquiera. Claro. Es decir, en una final el color blanco impone. Se lo digas tú, pero que lo diga Guillermo, no, hombre, tiene su mérito también. Claro, sobre todo porque nos ha costado mucho más poder conseguir los títulos. ¿Tú crees que el fútbol puede hacer algo más que la política por unir a los pueblos? Porque que yo sepa, el Barça, con lo que es, nunca ha dicho me voy de la Liga Española para jugar con el Mollerusa, el Voltregá o la Gramenet. A mí es un tema que me disgusta profundamente, que mi equipo, que es el Barça, haya entrado en el juego que los independentistas están llevando a cabo. Me molesta profundamente. ¿Por qué digo esto? Porque somos muchos más los del Barça de fuera de Cataluña que los de dentro. Muchos más. Yo recuerdo un partido en el estadio de la Luz de Lisboa, que yo le decía a entonces presidente del Barça, Laporta, digo, ¿ves aquellos que están allí detrás de la portería cantando el himno del Barça en catalán? Pues son tremendos. Son de Medina de las Torres, de la Peña del Barça de Medina de las Torres. ¿Ves qué bien pronuncia en catalán? Para que siempre los respetéis y para que cuando habláis en público, sepáis que les podéis estar haciendo daño a mucha gente, que es algo que yo no les perdonaré nunca a los directivos del Barça, que hablan como si no existiéramos.
Ya lleva años, ¿eh? O Sí, sea, es sí. decir, no es una cuestión de ahora. Lleva mucho tiempo. Yo creo que mezclar política y deporte, en este caso el fútbol, yo creo que es uno de los mayores errores porque, lo digo ya, yo creo que si hay muchos españoles que tuviéramos que decidir entre políticos y jugadores, yo creo que la decisión la tendríamos clara, ¿no? Es decir, el fútbol es algo que a mí me gusta la expresión de las cosas menos importantes de la vida, pues es la más importante, Sí. ¿no? Sí. Y es así, es verdad, el fútbol yo creo que te lleva a un sentimiento y uno se puede cambiar de partido político, puede cambiar, pero no cambia de equipo de fútbol. O sea, tú naces de un equipo de fútbol y es que es dificilísimo, es un sentimiento y una pasión que se lleva dentro y eso es muy difícil cambiarla. Muy A mí difícil. Paco me hace mucho esta pregunta, porque como es obvio hay mucho español cabreado, yo entre ellos, lo que está ocurriendo en Cataluña, en una parte de Cataluña, pero cuando te hacen la pregunta dice, ¿sigue siendo del Barça? Sí. Y digo, ¿cómo no voy a ser del Barça? Reconozco, eso os lo digo, nunca lo he hecho públicamente, pero reconozco que cuando pierde me enfado menos. Coger el matiz. Cuando pierde me enfado menos, pero sigo siendo, y si puedo cuadrar mi agenda para poder ver los partidos, porque ahora yo una racha mala, hace un tiempo que no soy capaz de cuadrarla muy bien, pero cuando cuadro intento verlo, porque es mi equipo de toda la vida y es el equipo de mi hijo. Recuerdo mi hijo cuando perdimos la última liga, una liga porque el Español nos empató en Nou Camp, Sí, señor. ¿Y la ganó el Madrid? que la ganó el Madrid. Él en el descanso se fue a la peña del Barça con sus banderas y sus pinturas. ¿Fue Tamudo? ¿Fue Tamudo? Tamudo. Tamudo. Fue el gol, sí, señor. El tamudazo. Tamudazo. Y cuando acabó el partido y volví a casa, dice, maldita la hora que me ha hecho de este equipo, ¿no? Aparte del daño que Guillermo le haya podido hacer a su hijo, los tuyos también son del Madrid. Son del Madrid, muy madridistas, toda la familia. Somos socios del Madrid hace muchos años y hemos nacido. Fíjate que en mi caso es un poco curioso, porque yo estuve 3 años en la cantera del Atlético de Madrid. Paréntesis, ¿tú sabes quién era el cacique del área? Sí, hombre, Y Salín Santos Ovejero, que fue mi entrenador. Fue quien me fichó del Atlético de Madrid, o sea, lo tuve de míster casi año y medio. Y luego tuve a Roberto Rodri, que fue también un clásico, un porterazo de la selección española y incluso fue director deportivo de Atlético de Madrid, gran amigo personal mío. Una saga de porteros que... Sí, muy buena. Y su hijo también, debutó con el Sporting de Gijón, gran portero, Roberto. Aquí les envío un abrazo, son muy buena gente. Oye, me tenéis que decir, mira, es que me vais sacando los temas vosotros. ¿Por qué los porteros del País Vasco son... ¿Tú crees que el aire, el clima, la comida, el mar? Porque si te pones a ver, Iríbar, Arconada, Zubizarreta, Lopetegui, Unzúe... Es decir, hay muchos... Aunque el récord de portero imbatido en España lo tiene un tal Abel, que por ser era hasta bajito. Abel Resinos. Yo creo que tiene que ver también con los entrenamientos. Tanto en Lezama como en la escuela de la Real ha habido siempre muy buenos entrenadores de porteros y tiene que ver con eso. Lo último, vamos, tremendo. O sea, que pase va y el que viene... Y en Gijón, el Mareo sí, también, bueno. en una escuela. Tiene un tal Aitor en el Levante que me encanta el tipo. Sí, yo creo que en general España es una tierra sí. de porteros. Tú ves que son diferentes. Los porteros españoles son diferentes en la concepción de, sobre todo, la agilidad, en los reflejos, en entender qué se espera de un portero hoy. Yo creo, y la evolución, yo creo que lo hemos entendido muy bien. Mira, Y ahora ya en el jugarse un balón. Sí. Yo no soy del Atleti Bilbao, pero me gusta que el Atleti Bilbao sea probablemente de los pocos clubes de España que es de los socios. No sé si sabéis, os lo cuento porque al preparar el programa lo estaba viendo. Alemania, el gobierno alemán dio una ley que la llaman antijeque, por la cual el Borussia, el Bayern, es de los socios. Es decir, no puede venir un tío potente y comprarlo. ¿Tú aprobarías una ley antijeques aquí, aunque suene peyorativo? No sé yo si algún día los grandes clubes españoles pudieran estar en manos de jeque. Yo creo que no. Fíjate, eso ocurrió... Bueno, el Málaga, que yo sepa, o sí, hay cuatro chinos, no sé, también. Pero aquí en Madrid, el Barça, el Atlético Hay de 4 Madrid, equipos que Valencia. sabéis que por razones históricas, porque nunca habían tenido deuda, no los transformaron en SADs, que es el Atlético de Bilbao, el Osasuna, el Real Madrid y el Barcelona. Son los únicos 4 equipos que no se convirtieron en sociedad anónima deportiva. La razón era porque habían respetado el fair play financiero y habían sido económicamente viables, siempre se ha mantenido. Yo fíjate que el problema que veía en el fútbol en aquella época era que el tirar dinero en fichajes, ¿sabes? Como el equipo no era de nadie en concreto y la poca responsabilidad que había muchas veces los presidentes llevaban a los clubes a la bancarrota, a los jugadores sin cobrar. Yo creo que la Liga de Fútbol de Profesional ha puesto orden
más allá de que sean SADs o no sean SADs, pero que hay determinados clubes, y estoy de acuerdo con Guillermo, que jamás, yo creo, permitiremos a los socios ha puesto mucha orden. que pasen a manos extranjeras. Yo últimamente he podido conocer un poquito mejor el funcionamiento actual de la Liga y sorprende el nivel de información que tienen sobre los clubes, el seguimiento que hacen a los números y las trabas o facilidades que les dan en función de cómo están para poder fichar o no fichar. Claro, es que tú, Guillermo, has tenido cercanía, porque tú eras y eres amigo de Vicente del Bosque, por ejemplo. Muy amigo de Vicente, desde hace ya muchísimos años. Vicente es patrimonio nacional. Pero, mira, yo no sé, os voy a decir una frase de Luis Aragonés. Luis Aragonés, con la pinta esta de cazurro que tiene, que la verdad es que no era un ejemplo, pero tenía después frases que me gustaban mucho, y os la quiero plantear a los dos. Él decía que si un equipo lo motiva, rinde un 5% más los jugadores. Si tú tienes a 11 tíos que rinden un 5% más, luego les vas a ganar al contrario. En el fútbol y en la política, ¿la motivación es tan importante? Sí, la motivación siempre es importante, ¿no? Entre otras cosas, porque si la gente no te ve a ti convencido de las cosas, difícilmente se van a convencer ellos, ¿no? Pero hablabas de Luis Aragonés. Luis ha sido probablemente de los entrenadores que más sabía de esto, con mucha diferencia. Sí. Pero era un poco rústico. Sí, pero conocía muy bien la condición humana, pero luego sabía mucho de fútbol, ¿eh? Sí. O sea, la España del campeonato del mundo, la que gana el campeonato del mundo... Es suya. Es suya. Y la gana porque un día decide entregarle a Xavi las llaves del equipo. Y de aquí... Y sacar a Raúl, si os acordáis. Y sacar a Raúl. Y sacar a Raúl. Que hay que ver los ríos de tinta que aquello trajo en aquel momento. Había que jugar de otra manera para poderle ganar a determinadas, según qué selecciones. Nosotros a Alemania nunca le podíamos ganar por la fuerza. Nunca. Tanto que se decía, el fútbol es un deporte donde juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Al final gana Alemania. A Alemania no le podíamos ganar por la fuerza, jamás. ¿Cómo le podemos ganar? Por la técnica. Y la posesión de balón. Por la posesión de balón, y le dio la manija de la selección a un tío que sabía manejar el balón. Señor Puerta, además de jugar hay que correr, la velocidad más importante en un futbolista es la del cerebro. Pues yo creo que hoy en día el componente físico es tremendamente importante. Si tú ves hoy en día jugadores, yo a veces pienso jugadores como el propio del Bosque, no sé, el Real Madrid Gallego, yo recuerdo Ricardo Gallego, jugadores que técnicamente eran un nivel excelente, pero el ritmo... Rafael Martín Vázquez, un chaval magnífico que tenía jugado con las dos piernas, pero el ritmo de juego que hoy exige los grandes equipos y la competición, yo creo que ese tipo de jugador hoy en día no tendría esa visibilidad, porque hasta el propio Messi, ves los jugadores, ves los parámetros físicos que tienen, son auténticos atletas. Hoy en día los futbolistas son atletas y el problema que tienes es que no te dejan ni respirar. Hoy un jugador técnico que no tenga velocidad, que no tenga salida de balón rápida, que no esté a un ritmo físico, está hoy en el mundo del fútbol perdido. Hubo un tiempo, dicen que fue Di Stéfano el primero que rompió los esquemas en el fútbol, porque en aquella época el defensa era defensa, el centrocampista era centrocampista, el extremo, y llega Di Stéfano y juega por el extremo, por el centro, defendía, lo mismo que Messi. Messi es un genio también. Es decir, dice, ¿quién es el mejor delantero del Barça? Messi. El mejor centrocampista, Messi. El mejor pasado, Messi. O sea, que hay que reconocer pero hay una cosa que ha unido a muchos, y te lo pregunto a ti en tu condición. Si tú fueras entrenador, ¿aplicarías también la intuición? Es más, Guillermo, en política la aplicas la intuición. Y dices, este tío me pasa a mí que... Es fundamental. Yo, de las personas que he visto en la vida que he conocido que han tenido más intuición, más olfato, era Juan Carlos Rodríguez Ibarra para saber percibir lo que puede ocurrir o lo que puede venir. Mira, en el fútbol hay dos extremos. Uno puede ser lo que representaba Johan Cruyff, que era... es decir, igual se gana por 1-0 que por 5-4. O sea, que no defendía. ¿No? Defendía, recuerdo, con Koeman y dos laterales que eran Ferrer y Sergi, que eran muy veloces. Sí. Y para usted contar, y ganaba un tío en el espacio donde se deciden los partidos, que era en el centro del campo, que en aquel caso era Guardiola. El contra Cruyff es el Cholo. El Cholo fue capaz, en estos años anteriores, de decir, se puede ganar una liga, un campeonato, siempre que uno sea capaz de dejar su portería a cero, teniendo y asegurándote que metes 1 o 2 goles al año. A mí me gusta, no sé si habéis oído alguna entrevista del Cholo Simeone hablando de que uno como futbolista representa como es en la vida, ¿no? O sea, un futbolista que es valiente, atrevido, tal, luego en la vida eres así, o sea, es decir, que lo que tú trasladas como jugador, luego en la vida real ocurre. Yo creo que el caso de Cholo y Cruyff era exactamente igual, los dos como entrenadores. Cuando veías a Johan Cruyff como jugador,
era un jugador, muy ambicioso que lo que quería era siempre estar un gol por arriba que el contrario. En la portería pues era importante, pero era el fútbol total, si os acordáis, de la naranja mecánica. Al padre de Busquets de portero. Sí. Que era manifiestamente mejorable, ¿sabes? Sí. También que metió su yerno también. Y jugaba con 8-9 delanteros. Pero ¿sabéis lo que hizo Cruyff? No sé si lo compartí. Que en fútbol la línea más corta no es la recta. Cruyff zigzagueaba, corría, paraba, etc. Oye, el Barça de Guardiola supuso un cambio en el fútbol mundial. El Liverpool de Jürgen Klopp está suponiendo otro cambio. Un tío que desprecia el centro del campo, ni falta que le hace y que saca rendimiento... Bueno, yo no estoy tan de acuerdo que lo desprecie. Lo que pasa es que tiene un tipo de jugador que tiene unos pulmones que es capaz de ir y volver. O sea, físicamente, si tú analizas el medio campo, que antes estoy completamente de acuerdo con Guillermo, que es el motor y donde se ganan y se pierden los partidos, son jugadores que son auténticos atletas, capaz de ir y correr, ir y venir de área a área, de box to box, como dicen los ingleses, los 90 minutos. Entonces, no hay centrocampo, pero necesitas ese tipo de centrocampista para hacer ese tipo de juego. Yo creo que está marcando una época. ¿Qué fútbol te gusta a ti ahora, Guillermo? He citado el Liverpool porque me gusta a mí, pero no sé... Hombre, si me dice el Liverpool que nos metió los 4 roscos, pues ese Liverpool es absolutamente fantástico. Yo creo que ahora no hay un liderazgo claro de un determinado estilo, porque ni el Barça ya es el Barça, ni el Madrid es el Madrid de los estilos tradicionales, ni el Madrid gana solo luchando, ni el Barça solo tocando, pero yo creo que ahora lo que sí tenemos en España son casi todos los entrenadores son españoles, lo cual eso es una buena... Y todos los entrenadores españoles han bebido de lo que Cruyff representó en el cambio es decir, el tocar hoy ya no está mal visto, ¿no? Vamos cortita y al pie porque tu gente y la mía me está diciendo que tarife y aquí yo soy muy obediente. El VAR, ¿tú qué opinas del VAR? ¿Llegará un día en que los árbitros y los políticos sean robots? Lo digo lo de los políticos por el Boris Johnson y compañía, que también es lo único que me falta, que tú le preguntas cosas y sigue como un disco diciendo Brexit. ¿Qué opinas del VAR? Venga. Sí, a mí el VAR me parece una herramienta muy, muy útil, pero para determinados parámetros. Por ejemplo, y pongo ejemplos, cuando el balón entra o no entra en la línea de gol, cuando ha salido de banda o no ha salido de banda, cuando es córner o no es córner, pero hay determinados aspectos en el juego que tienen que ser tomados por decisión del árbitro. Yo recurriría al VAR en situaciones puntuales y a petición del árbitro, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el VAR en el fuera de juego me parece muy útil, pero es como cuando vemos el ojo de halcón en el tenis, es decir, debería ser casi de forma automática, es fuera de juego, una luz roja o no fuera de juego. Son cosas que son o no son. Los penaltis, es muy difícil pitar un penalti, te dan matices, pero al final el penalti lo pita un árbitro. Antes de que me digas lo del VAR, es que como antes me has citado a Cruyff, Frank Beckenbauer dijo una frase que a mí me parece que hay que aplicarlo a la vida, que dijo: Cruyff era mucho mejor jugador que yo, pero yo gané el campeonato del mundo. Claro. ¿Y el VAR qué te parece? Porque llegaron un poco cansados a aquella final. Sí. El VAR, hombre, yo creo que ha aclarado cosas. Paco decía, y lo comparto, hay cosas claras, lo de si el balón traspasa la línea o no, las salidas del balón, los fueras de juego y los penaltis. Yo no pasaría de ahí. Es decir, yo que en un momento dado se puede interpretar que si ha habido un codazo no lo ha habido, si ha habido... Ahí luego hay magníficos actores en los campos de fútbol, ¿no? Pero hombre, yo creo que ha aportado cosas positivas indiscutiblemente, ¿no? El Barça contra el Inter estos días atrás, pues le anularon al Inter tres goles, que fueron perfectamente anulados, pero no sé si no existiera el VAR, si se hubieran atrevido a anularlo en San Siro, a anularle al Inter 3 goles en 10 minutos, ¿no? Me van a cortar hasta la luz. El mejor jugador de la historia. Yo no vi jugar a Di Stéfano por lo que digo que clarísimamente Messi. El mejor jugador de la historia. Johan Cruyff. Sí, porque para votar Ronaldo hay que ser portugués o de Olivenza. O sea, que viene a ser lo mismo. ¿Y el mejor equipo de la historia? Hombre, por títulos el Real Madrid, ¿no? Aunque el mío sea el Barça, ¿no? Ten cuidado porque como apliquen la ley de memoria histórica le van a quitar 4 o 5 copas. O sea, ahora será si aplican, como dice un amigo mío que es muy antimadridista, será si le aplican el VAR a los títulos aquellos. Yo el Real Madrid sin duda y el Madrid de los Galácticos, un equipazo. Sí. ¿Algunas veces has tenido la sensación de que una gran figura se ha perdido por el camino por falta de esfuerzo y no trabajar? Montones de ellos. Bueno, en tercera división, en segunda vez lo vemos todos los días. Montones de ellos. Bueno, esos que cuando los veías con 17 o 18 años y de pronto desaparecen, nadie vuelve a oír hablar de ellos hasta que de pronto años después te lo encuentras jugando en segunda vez o en tercera. Cierto.
Bien, yo, señores, estaría con ustedes, romanitas y romanitos, muchísimo tiempo más, pero ya digo que me van a quitar hasta el micro, como siga así. Y mucha suerte, Paco. Muchas gracias. Mucho ánimo. Lo necesitamos, Sí. pero necesitamos sobre todo el apoyo de todos los romanos. Pues dile a Guillermo que venga un día, aunque Ya no sabe, vaya al lo palco, sabe, que los venga con romanos. mi Jorgito, que verás la alegría que se lleva mi Este año Jorgito, estoy yendo- si este lo año ve, estoy- si lo ve aparecer por allí. Estoy más yendo a ver el Olivenza porque me pilla allí los domingos y... Él lo sabe, que está perfectamente invitado. Bueno, un partido de Copa muy importante para nosotros. Estás el próximo jueves, día 19, ahí te esperamos. Muy bien. Bueno, señores, hay una cosa que solamente sucede en el partido una vez, que es cuando se mete un gol. Aquí estamos llegando ya al final y siempre termino, no me importa repetirlo, con una frase de Eduardo Galeano que me llega por lo que tiene de emocionante, que es esta melancolía que queda uno después del amor y al final de un partido de fútbol. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, Muchas gracias, muchas gracias. Hasta otra. Rafa.